Buenos días. Buenos días, doctor. Hoy miércoles, buenos días, doctor. Buenos días, señores. Lunes 16 de marzo del 2026. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, siendo las 11:36 de la mañana, va a llevar a cabo, a cargo del juez Checley Soria, va a llevar a cabo esta audiencia de requerimiento de sobreseimiento formulado por la Segunda Fiscalía Superior. En el expediente 27-2023-6, proceso seguido contra Yesenia Ponce Villarreal de Vargas por la presunta comisión del delito de administración contra la administración pública, modalidad cohecho activo específico en agravio del Estado. Esta audiencia además se va a registrar en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días, señor procurador, y a todos los presentes. Luis Felipe Zapata González, fiscal de la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, sin número, piso 9, oficina 904, y con casilla electrónica 106-255. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Buenos días, señor magistrado y demás partes procesales presentes. En representación de la Procuraduría General del Estado, constituidos como actor civil en el presente proceso, se hace presente el abogado Diego Antonio Tapia Zúñiga, señalando como domicilio procesal la avenida República de Panamá, número 3542, San Isidro, Lima, y casilla electrónica 119188. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Villarreal de Vargas, Ponce Villarreal de Vargas. Señor magistrado, buenos días con todos presentes. En esta oportunidad, el defensor público Edgar Volta Quispe, defensa técnica de Yesenia Ponce León, con la casilla electrónica 12-1342, SINUE, colegiatura 7260, domicilio procesal, Girón Contumazá, 846, quinto piso. Gracias, señores. Gracias, doctor. A ver, voy a dar cuenta que hay un escrito presentado por la Procuraduría, por la Fiscalía Segunda, la cual que se está personando este proceso y está dando cuenta que el señor fiscal adjunto supremo, doctor Zapata González, participará en esta audiencia, quien ya se acreditó en la misma. Los autos ténganse presentes. Para hacer un pequeño resumen, la Fiscalía formuló requerimiento de sobreseimiento en la investigación a cargo de esta Fiscalía con la carpeta fiscal 229-23. Se acordó traslado a las partes. Se notificó a la defensa de la señora Ponce y a la Procuraduría Pública, quien mediante escrito 540-2026, recibido el 20 de febrero del 26, formuló oposición al requerimiento. Bueno, vamos a escuchar los argumentos de la Fiscalía para solicitar este sobreseimiento y luego le voy a dar uso a la palabra a la defensa de la señora Ponce y luego escuchar los argumentos de oposición de la Procuraduría. ¿De acuerdo? Doctor Zapata tiene 15 minutos para escuchar sus argumentos, porque eso están pidiendo que se sobresea. Contra la señora Ponce. Gracias, señor magistrado. Este Ministerio Público va a tratar de hacer un resumen teniendo en cuenta el tiempo concedido. Este Ministerio Público, conforme a lo previsto en el artículo 344, numerales 1 y 2, literal D del Código Procesal Penal y del artículo 159 de la Constitución Política del Perú, solicita a usted, señor magistrado, que dicte el sobreseimiento de la causa seguida en contra de la excongresista, la señora Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, por el presunto delito contra administración pública en la modalidad de cohecho activo específico en agravio del Estado por insuficiencia de elementos de comisión e imposibilidad de incorporar nuevos datos a la misma.
Los fundamentos de nuestro requerimiento. Se atribuye a la señora Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, en su condición de excongresista de la República, a la fecha de los hechos, ser presunta autora del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo específico, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 398 del Código Penal, primer párrafo. Ello en razón de que a través de la trabajadora de su despacho congresal, Candy Ojeda Amayo, habría dado un donativo, esto es un soborno, consistente en la entrega de 2 lapiceros de alta gama personalizados marca Montblanc, valorizados en la suma de 722 nuevos soles. Al entonces congresista de la República, el señor Juan Carlos González Ardiles, quien en ese entonces se desempeñaba como presidente de la Comisión de Ética, y al asesor de el señor Marco Antonio Campos Márquez. Dicha entrega se habría dado a través del referido asesor a cambio de que el aludido parlamentario emita su voto a favor del archivo de la denuncia de parte formulada contra la imputada Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, la que venía siendo tramitada ante la Comisión de Ética Parlamentaria a través del expediente 013-2016-2018-CEP-CR. Ahora, según el ítem 2 del artículo 344 de la norma procesal activa antes mencionado, el sobreseimiento procede cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. B, el hecho imputado no es típico, concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no culpabilidad. C, la acción penal se ha extinguido. Y D, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. En ese sentido, señor magistrado, la Corte Suprema ha sido enfática en señalar que los 2 requisitos que componen esta causal son la insuficiencia de elementos de comisión y la imposibilidad de incorporar nuevos datos, los cuales deben ser copulativos. Es decir, para amparar un sobreseimiento, el Ministerio Público debe acreditar y motivar la concurrencia de ambos de manera simultánea. El sobreseimiento es procedente cuando se verifica, señor magistrado, ausencia de probabilidad preponderante de elementos de comisión que permitan formular una acusación sólida para llevar a cabo, en este caso, el juicio. No se requiere, pues, certeza absoluta, pero sí una probabilidad cualificada de que la imputación pueda ser demostrada. Si tras la investigación el acervo probatorio no supera este umbral y la hipótesis incriminatoria se presenta como manifiestamente débil, el sobreseimiento se impone como la solución legalmente correcta. En el presente caso corresponde el análisis de los hechos imputados, los cuales quedaron establecidos por disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, y la resolución número 8 de fecha 12 de diciembre de 2024 del Juzgado Supremo de Investigación. En ese sentido, este despacho supremo considera que existe insuficiencia probatoria de los elementos de prueba recabados durante la investigación, los cuales serán señalados a continuación. En cuanto a la insuficiencia de elementos de convicción, al respecto corresponde indicar que durante la investigación preparatoria se logró acreditar, en primer lugar, la existencia de la denuncia constitucional en contra de la señora Yesenia Ponce Villarreal, seguidos en el expediente 013-2016, por insertar documentación presuntamente falsa en su declaración jurada de hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones, conforme se desprende de la resolución número 024-2016-2018, Congreso de la República, de fecha 30 de enero del año 2017, que resolvió iniciar, pues, investigación en contra de la denunciada antes mencionada, y que esta fue, pues, evaluada por la Comisión de Ética Parlamentaria, presidida en ese entonces por el congresista Juan Carlos González Ardiles, conforme se desprende del informe final número 09 de fecha 14 de agosto del año 2017. Asimismo, en segundo lugar, se logró acreditar que Candy Ojeda Amayo adquirió los 2 lapiceros de alta gama,
con fecha 9 de agosto del año 2017, conforme se desprende de su declaración testimonial de fecha 17 de mayo del año 2024, en la que manifestó que por disposición de la congresista Yesenia Ponce me pidió comprar unos lapiceros y llevárselos al asistente Marcos Campos y al congresista González Ardiles. Por ellos, según ella, los entregó al mencionado asistente y se retiró. Y que no recuerda las fechas exactas, pero fue en agosto del año 2017. Además, se acreditó que la adquisición de dichos lapiceros se realizó con dinero de la imputada Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, conforme se desprende de su declaración indagatoria, también de la declaración testimonial de Candy Ojeda Mayo, de fecha 27 de noviembre del año 2019, y el reporte del Banco de Crédito en relación a la cuenta bancaria perteneciente a la imputada, donde se consigna que con fecha 9 de agosto de 2017 se registra una compra en el establecimiento Cons Nueva Era por la suma de 722 soles. También se logró acreditar que con fecha 9 de agosto del año 2017, la señorita Candy Ojeda Mayo entregó los dos lapiceros de alta gama al señor Marco Antonio Campos Márquez, y que un lapicero era para este y el otro era para el congresista González Ardiles, conforme se desprende después de las declaraciones testimoniales de la mencionada Candy Ojeda de fecha 17 de mayo de 2024 y de Marco Antonio Campos Márquez de fecha 27 de noviembre del año 2023. Corresponde, señor magistrado, precisar que el motivo de la entrega de los lapiceros al señor Marco Antonio Campos Márquez coincide con el día de la fecha de su cumpleaños, conforme se desprende de las declaraciones de fecha 27 de noviembre de 2023 y de la mencionada Yesenia Ponce Villarreal de Vargas de fecha 12 de septiembre y Candy Ojeda de fecha 13 de agosto de 2018. De igual manera, se logró acreditar que con posterioridad al 9 de agosto del año 2017, el señor Marco Antonio Campos Márquez entregó los citados lapiceros a la congresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas. Esto se los devolvió, conforme se desprende de la declaración testimonial del señor Campos Márquez y de la declaración de Yesenia Ponce Villarreal de Vargas. En dicho contexto fáctico, a efecto de efectuar la investigación preparatoria, se subsumieron los hechos en el delito de cohecho activo específico previsto y sancionado en el artículo 398 del Código Penal. Sin embargo, corresponde analizar si estos hechos se subsumen plenamente en los elementos del tipo penal del citado delito. En ese sentido, corresponde precisar que la imputación formulada en este caso cumple con el requisito del sujeto activo, por cuanto puede ser cualquier persona, y en este caso se le atribuyen los hechos a la excongresista Yesenia Ponce Villarreal. Asimismo, corresponde precisar que en principio sí se cumple con la modalidad del delito de cohecho activo específico, por cuanto se le atribuye la entrega, esto es dar dos lapiceros, uno al trabajador Marco Antonio Campos Márquez y el otro al excongresista Juan Carlos González Ardiles. Ahora, no obstante ello, no se logró acreditar que la entrega del donativo, esto es, los dos lapiceros de alta gama, haya sido conocido por el funcionario o entregado en este caso, al excongresista González Ardiles, en su condición de presidente de la Comisión de Ética. Ello se infiere de las declaraciones testimoniales de Candy Ojeda Mayo, de Marco Antonio Campos Márquez, así como la declaración testimonial de Juan Carlos González Ardiles, quien manifestó que no tuvo conocimiento de dicho donativo. Aunado a ello, del análisis del acta fiscal de fecha 20 de octubre del año 2025, referido al resultado del cruce de llamadas telefónicas como consecuencia del levantamiento secreto de las comunicaciones, se observa que en las fechas en que se produjo la entrega del donativo, solo existió comunicación entre Candy Ojeda Mayo y Marco Antonio Campos Márquez, es decir, los asesores de ambos congresistas. Estas comunicaciones se efectuaron el 9 de agosto del año 2017, fecha en la que se produjo la entrega de los lapiceros. Ahora, de la revisión del oficio 304-2024, guión 2025 del Congreso de la República de fecha 11 de marzo del mismo año 2025, emitido por la Oficina de Seguridad, adjunta el reporte de visitas realizados al excongresista Juan Carlos González Ardiles y se observa que Yesenia Ponce Villarreal de Vargas y Candy Ojeda Mayo no tuvieron comunicación con el primero. En ese sentido, según los resultados de los actos de investigación desplegados en la presente, se observa pues, que no se logró acreditar el hecho ilícito imputado a la señora Ponce Villarreal, por cuanto, conforme lo indica la jurisprudencia de la Corte Suprema, no se cuenta con la bilateralidad exigida por el tipo penal en esta modalidad delictiva. Esta es, no se logró acreditar que
el corruptor y el funcionario hayan acordado la compra-venta de la función pública, ya sea a través de la entrega o promesa y o aceptación o recepción del soborno. Además, es necesario indicar que si bien es cierto, el excongresista Juan Carlos González, en su condición de presidente de la Comisión de Ética, tuvo como asunto sometido a su conocimiento la denuncia contra la señora Yesenia Ponce Villarreal por haber consignado información falsa en su declaración jurada. Sin embargo, no existen elementos de prueba que permitan advertir que la citada investigada influyó en la decisión del señor González Ardiles, así como de los demás integrantes de la referida comisión, al momento de emitir el informe final 09 del expediente 013-2016-2018 de fecha 14 de agosto de 2017, que declaró infundada la denuncia en contra de Yesenia Ponce. También corresponde precisar que el excongresista Juan Carlos González Ardiles fue investigado ante Fiscalía de la Nación en la carpeta fiscal 157-2019 por estos mismos hechos, el cual devino la decisión de no haber mérito para formular denuncia constitucional en contra del señor González Ardiles. Es decir, se archivó la denuncia contra Juan Carlos González Ardiles por la presunta comisión de cohecho pasivo específico. Al respecto, la disposición citada sostuvo como argumento central que se ha recabado la declaración del señor Marco Antonio Campos Márquez, quien señaló que no conocía el motivo por el cual se le enviaba el lapicero de alta gama y que nunca se le entregó al excongresista Juan Carlos González, habiendo decidido devolverlo a la excongresista Yesenia Ponce Villarreal. En esa misma línea también debemos señalar pues que los testigos Candy Ojeda Mayo y Juan González Ardiles fueron investigados por estos mismos hechos por la presunta comisión del delito de tráfico de influencia. Dicha denuncia fue archivada y confirmada por la Fiscalía Superior. Este pronunciamiento, pues, señor magistrado, pues, se sustenta, pues, en que resulta factible sostener que la entrega de los obsequios no habría sido solicitada por Marco Antonio Campos Márquez, ni habrían sido ofrecidos por Candy Ojeda Maya para un fin indebido o a sabiendas de que estaban destinados a un fin indebido. El pronunciamiento emitido en la prisión número 4 de fecha 8 de marzo, recaída en la carpeta fiscal 109-2018, fue confirmada por la Disposición Superior. Es la Fiscalía Provincial, la archiva la denuncia contra estos asesores y es confirmada por la tercera Fiscalía Superior Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Lima. Asimismo, debe tener presente, señor magistrado, que uno de los requisitos, el segundo, en todo caso, requisito acumulativo que exige la norma para la procedencia del sobreseimiento también se cumple a cabalidad en el presente caso. La ley no solo exige una insuficiencia probatoria actual, sino que ésta sea en la práctica definitiva. En conclusión, en virtud de lo señalado, pues resulta incontrovertible que la pretensión fiscal para llevar a juicio a la imputada Yesenia Ponce Villarreal de Vargas por el delito de cohecho activo específico carece de sustento fáctico y jurídico. El análisis de los actuados contrastados con los elementos del tipo penal y los criterios jurisprudenciales conduce a la ineludible conclusión de que el sobreseimiento de la causa es la única consecuencia legal procedente. Este Ministerio Público asimismo ha acompañado diversos anexos que sustentan nuestro requerimiento, entre ellas las declaraciones testimoniales de la señorita Candy Ojeda, de Bruno Eduardo Benítez Milla, captura de copias de mensajes de WhatsApp, estado de cuenta de ahorro de la mencionada Yesenia Ponce, declaración nuevamente de Marco Antonio Campos Márquez, del señor Juan González Ardiles. Por estos fundamentos fácticos y jurídicos, este Ministerio Público, señor magistrado, solicita se declare fundado nuestro requerimiento de sobreseimiento. He concluido. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Ponce. Señor juez, conforme a lo establecido en el artículo 344 del Código Procesal Penal, corresponde declarar el sobreseimiento de la presente causa, en medida que culminada la investigación preparatoria no se ha reunido elementos de convicción suficientes que permitan sostener la acusación penal, ni existe la posibilidad razonable de incorporar nuevos datos que modifican el escenario propio de la actuación. En el presente caso, el propio Ministerio Público ha reconocido, tras el análisis de las diligencias realizadas durante la investigación, no se ha logrado acreditar la configuración del delito de cohecho activo específico atribuido a mi patrocinada. Si bien en la investigación se centró en la presunta entrega de 2 lapiceros de la gama alta que habrían sido adquiridos con
los ingresos de mi patrocinado, y los cuales habían sido entregados a Marco Antonio Campos Márquez. Eso se tiene que tener en cuenta que esto fue entregado por la asesora, más no por mi patrocinada. Para que supuestamente la acusación decía que se le entregaría a Juan Carlos González Ardila. Lo cierto es que los elementos recabados no permiten establecer la existencia de un acuerdo corruptor entre mi patrocinada y el referido funcionario público. En efecto, la propia investigación fiscal evidencia que no se ha acreditado que el congresista Juan Carlos González Ardila haya tenido conocimiento de la entrega de dichos lapiceros, circunstancia que resulta esencial para la configuración del delito imputado, toda vez que el tipo penal de cohecho activo específico exige la existencia de un acuerdo o intercambio indebido entre quienes ofrece el beneficio y el funcionario público a razón de su función. A ello tenemos que sumar que no se ha identificado la comunicación entre Yesenia Ponce Villarreal y el congresista Juan Carlos González Ardila en su momento, pues el análisis de registro telefónico durante la investigación no se ha iniciado el cruce de llamadas entre ambos. Asimismo, tampoco se ha acreditado la existencia de reuniones, encuentros entre mi patrocinada y el referido congresista, que permitan inferir que la existencia de una coordinación orientada a influir en las actuaciones del señor Juan Carlos González dentro de sus funciones en la Comisión de Ética del Congreso. De este modo, la investigación se ha logrado demostrar no ha logrado demostrar la existencia de un pacto corruptor ni la relación funcional entre el supuesto beneficio y la actuación del supuesto congresista. Es así, señor magistrado, que llegado a la votación, llegado a la decisión a la cual arribó la Comisión de Ética del Congreso, se le sancionó a mi patrocinada, Yesenia Ponce Villarreal de Vargas. No obtuvo ese beneficio que supuestamente se buscaba. Finalmente, el propio Ministerio Público reconoce que las diligencias de investigación relevantes ya han sido practicadas sin que exista o permita superar la insuficiencia probatoria advertida. En consecuencia, no existe una expectativa razonable de incorporar nuevos elementos de convicción que puedan modificar el escenario probatorio actual. En ese contexto, insistimos, señor magistrado, que lo que corresponde en la presente causa es declarar fundado el sobreseimiento de la causa dispuesto en el artículo 344 del Código Procesal Penal. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Tiene uso de la palabra la defensa de la Procuraduría, por 15 minutos también. Doctor Tapia. Con su venia, señor magistrado, el suscrito viene a oralizar la oposición al sobreseimiento presentada por el actor civil. En primer lugar, es menester destacar que si bien es cierto la legitimidad del actor civil se circunscribe propiamente a la acción civil, las facultades previstas en el inciso 2 del artículo 345 del Código Procesal Penal nos facultan también a oponernos al planteamiento del requerimiento de sobreseimiento. Ello a efectos que el mismo sea elevado al fiscal correspondiente a efectos de un nuevo examen de los elementos para determinar la rectificación del requerimiento por uno acusatorio, lo cual constituye la pretensión principal del actor civil. Enmarcada nuestra pretensión, corresponde remitirnos al amplio marco fáctico descrito por el Ministerio Público en la oralización del requerimiento, el cual guarda relación con los hechos formalizados en el proceso, quedando claro que la imputación fiscal se circunscribe a que la entonces congresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, en el marco del procedimiento disciplinario seguido en su contra ante la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso, por la presunta consignación de información falsa en su declaración jurada de hoja de vida presentada en el proceso electoral de 2016, habría realizado actos destinados a influir en el resultado de dicha investigación. En ese contexto se le atribuye haber dispuesto que su asesora, Candy Ojeda Amayo, adquiera 2 lapiceros de alta gama de la marca Montblanc, los cuales posteriormente habrían sido entregados a Marco Antonio Campos Márquez, asesor del entonces presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Juan Carlos González Ardila. Según la tesis fiscal primigenia, dicha entrega habría constituido una dádiva destinada a influir en el voto de Juan Carlos González Ardila, en su condición de presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, a fin de que se emita un voto favorable al archivo de la denuncia formulada contra la procesada, lo cual finalmente ocurrió al aprobarse el informe que declaró infundada la denuncia. En ese sentido, el Ministerio Público atribuyó a la procesada la comisión del delito de cohecho activo,
específico al considerar que dicha entrega habría constituido una dádiva destinada a influir en el voto del magistrado para que emita un pronunciamiento favorable al archivo de la denuncia seguida en su contra. Ahora bien, examinando el requerimiento de sobreseimiento, se advierte que el Ministerio Público únicamente sustenta su pedido argumentando que los elementos de convicción recabados no cuentan con la entidad suficiente para solicitar el enjuiciamiento penal. Esto es, que según la tesis fiscal, no traspasan el grado de sospecha suficiente. En ese sentido, se desprende de sus fundamentos que no es que los hechos sean atípicos, porque lo son, o que el hecho de materia de la causa no se realizó, que se hizo, sino simplemente que la valoración de estos elementos de convicción no traspasan este grado de sospecha suficiente. A efectos de no ser repetitivos con nuestra argumentación, no examinaremos a profundidad los elementos de convicción expuestos por el Ministerio Público, ya que ellos han podido recabar los elementos suficientes y fueron plasmados debidamente en su requerimiento. Consideramos en ese sentido que el Ministerio Público ha realizado un trabajo diligente, por lo que únicamente cuestionamos la valoración que les da y destacaremos puntualmente los elementos de convicción vinculados a 8 fácticos relevantes. El primero de ellos referido al hecho fáctico del hecho base para el acto corruptor, esto es la existencia del procedimiento disciplinario ante la Comisión de Ética. En ese fáctico tenemos los elementos de convicción, la copia del oficio 1585-2018, la copia de la resolución 24-2016, la copia del informe final número 13, que acreditan la existencia de un asunto sometido a conocimiento del órgano funcional con competencia decisoria. Esto es del presidente de la comisión a quien presuntamente se le habría sobornado. El segundo hecho fáctico es la condición funcional de los receptores del acto funcional. Juan Carlos González Ardiles era presidente de la Comisión de Ética y Marco Antonio Campos Márquez era su asesor. Esto se acredita con los informes 266-2023, 772-2023. El tercer hecho fáctico es la compra de lapiceros de alta gama, que es la materialidad del medio corruptor. Se habrían adquirido 2 lapiceros Montblanc por un monto aproximado de 722 soles. Sobre esto, los elementos de convicción que ha considerado pertinente anexarlos al Ministerio Público, se tiene el acta fiscal de adquisición, el voucher de compra por el pago de estos 2 lapiceros Montblanc y el estado de cuenta de la procesada. El cuarto hecho fáctico es el desembolso del dinero. Se realizaron los pagos de los lapiceros desde una cuenta vinculada a la procesada. Para esto se cuenta con el elemento de convicción del estado de cuenta del Banco Continental a fojas 35-93. El quinto hecho fáctico es la coordinación previa a la entrega. Existieron coordinaciones vía WhatsApp respecto a la compra de lapiceros. Se ha adjuntado la copia de captura de pantalla de WhatsApp. El sexto hecho fáctico es la entrega de los lapiceros. Propio de la declaración de su ex asesora Cándido Ojeda Amayo, estos habrían sido entregados al asesor del presidente de la comisión, Marco Antonio Campos Márquez. El séptimo hecho fáctico es la motivación del acto, que se tendría que este habría sido con el objetivo de influir en el trámite ante la Comisión de Ética. Los elementos de comisión relacionados son la declaración del propio Marco Antonio Campos Márquez y de Cándido Ojeda. Y finalmente, el octavo hecho fáctico es la coincidencia temporal en el acto decisorio, pues la compra y entrega de estos lapiceros ocurrieron días antes de la votación del informe final. De prueba de ello tenemos el acta de sesión de Comisión de Ética, correspondiente al informe final número 13, y la fecha de compra acreditada en el voucher bancario a fojas 3588 y 3586. Al respecto de la casación 760-2016, la libertad ha establecido que no procede el sobreseimiento cuando existen elementos que generan duda razonable que debe ser esclarecida en el juicio oral. Pues el sobreseimiento no es un mecanismo para anticipar una absolución, sino para cerrar procesos cuando el déficit probatorio es absoluto y manifiesto. Sin embargo, en el presente caso, no existe un vacío probatorio total, sino una controversia sobre la interpretación y alcance de los elementos existentes. Y esta controversia se resuelve en juicio, no en etapa intermedia. En ese sentido, consideramos que en el presente caso sí existen suficientes elementos de convicción para solicitar el enjuiciamiento penal y con mucha razón un enjuiciamiento por daños extrapatrimoniales en agravio del Estado que esta Procuraduría ha postulado. Esta situación de superar el límite de sospecha se ha visto también reflejado en una decisión de la propia Judicatura a partir de la solicitud de embargo en forma de inscripción que solicitó el actor civil contra los bienes de propiedad de la procesada. Es así que se ha emitido la resolución número 1 de fecha 7 de noviembre de 2025 declarando fundado estas solicitudes de embargos. Prueba de ello es que la Judicatura considera que los elementos de comisión recabados hasta ese momento sí tenían la entidad suficiente para, en nuestra opinión, llegar a juicio oral.
Por otro lado, como destacamos anteriormente, el trabajo del Ministerio Público en el recabo de elementos de comisión ha sido prolijo. Tal es así que ellos mismos arriban en las siguientes premisas que se desprenden de los propios elementos de comisión recabados. 1. Se acreditó la existencia de una investigación en la Comisión de Ética Parlamentaria contra la procesada. 2. Se acreditó que Candy Ojeda Mayo adquirió los lapiceros de alta gama marca Montblanc el 9 de agosto de 2017 por disposición de Yesenia Ponce. 3. Se acreditó que la compra de los lapiceros se realizó en un establecimiento ubicado en el Girón Carabaya Cuadra 4 en el Cercado de Lima. 4. Se acreditó que la compra fue realizada con dinero de Yesenia Ponce, registrándose el pago de 722 soles el 9 de agosto de 2017 en su cuenta bancaria del BCP. 5. Se acreditó que Candy Ojeda Mayo entregó los 2 lapiceros a Marco Antonio Campos Márquez, indicando que uno era para él y otro para el congresista Juan Carlos González Ardiles. Y 6. Se estableció que los lapiceros fueron entregados en calidad de regalo o donativo, conforme a las declaraciones testimoniales recabadas en la investigación. En este contexto de la reconstrucción fáctica acreditada durante la investigación preparatoria, se vierte la existencia de un conjunto de elementos de convicción convergentes que permiten sostener, con el estándar de sospecha suficiente, la configuración típica del delito de cohecho activo específico previsto en el artículo 398 del Código Penal. Esos elementos valorados de forma conjunta no constituyen meras sospechas aisladas, sino un cuadro indiciario estructurado que acredita la existencia de medio corruptor, el donativo, la conducta típica de dar y la finalidad de influir en un asunto sometido al conocimiento de un órgano con competencia funcional. Conforme a la naturaleza simple de la actividad del delito de cohecho activo específico, no se exige aceptación formal ni resultado decisorio efectivo. Basta solo la entrega con la finalidad de influencia, extremo que en el presente caso se encuentra suficientemente sustentado para superar el umbral de sospecha suficiente y habilitar el debate probatorio en juicio oral. Asimismo, los hechos descritos evidencian la existencia de un daño civil cierto y jurídicamente relevante en perjuicio del Estado que amerita la imposición de reparación civil. Cabe recordar que si bien el estándar de prueba para una condena penal es de prueba fehaciente, el estándar de prueba para una condena civil, para la imposición de una reparación civil, únicamente es de prueba preponderante, la cual consideramos que en ambos casos se ha superado. El delito de cohecho activo específico tutela la correcta administración pública, la probidad funcional y la imparcialidad en el ejercicio del cargo. Por tanto, la entrega de un donativo dirigido al entorno funcional de un órgano encargado de evaluar un procedimiento disciplinario no solo constituye una conducta penalmente reprochable, sino que lesiona directamente el interés público y la confianza ciudadana en la integridad institucional. El daño no se agota en el valor económico del bien entregado, sino que comprende el perjuicio inmaterial ocasionado a la imagen, legitimidad y credibilidad del Congreso de la República como institución del Estado. En tal sentido, la responsabilidad civil derivada del delito se configura por la afectación de bienes jurídicos de naturaleza supraindividual, resultando procedente que el órgano jurisdiccional, en el marco del juicio oral, puede evaluar la determinación e imposición de una reparación civil proporcional al daño ocasionado. No obstante, a ello, pese a la acreditación de premisas contundentes, que incluso fueron redactadas y oralizadas por el propio Ministerio Público, diferimos con la conclusión que otorga el órgano fiscal para solicitar el sobreseimiento, puesto que sostiene, y cito textualmente en el fundamento 7.4.13, que no se logró acreditar que la entrega del donativo, los 2 lapiceros de alta gama, hayan sido conocidos por el funcionario o entregado a en este caso el congresista Juan Carlos González Ardiles, en su condición de presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria. No se observa que haya existido una comunicación personal a través de algún medio telefónico entre la investigada Yesenia Ponce y el ex congresista Juan Carlos González Ardiles. No se observa la existencia de comunicación personal o a través de algún medio telefónico entre Candy Ojeda y Marco Antonio Campos Márquez. Sin embargo, se tienen sus declaraciones testimoniales en las cuales aceptan que Candy Ojeda, por encargo de la procesada, entregó los 2 lapiceros a efectos de que Marco Antonio Campos Márquez se quedara con uno y el otro pueda ser entregado a Juan Carlos González Ardiles días antes de la votación en la comisión. Sobre el particular es menester destacar que el delito de cohecho activo específico se configura cuando el agente ofrece, da o promete un donativo, ventaja o beneficio a un magistrado, fiscal, perito, árbitro o análogo con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia. Es un delito de simple actividad. No requiere que se produzca la decisión final, pero sí una finalidad de influencia y posibilidad material de un asunto concreto. La Corte Suprema ha indicado que para la consumación de este delito no se requiere la decisión final. Basta el ofrecimiento, dación del medio corruptor con finalidad y posibilidad material de influencia. Esto se señala en la apelación 288-2023 de la Corte Suprema en el fundamento jurídico 32.5.
En la etapa intermedia basta establecer una conexión razonable, que la tenemos. El medio corruptor, los lapiceros de alta gama, los destinatarios funcionalmente vinculados a la decisión, la comisión de ética y la finalidad de influir en un asunto, que es el archivo de la denuncia. La discusión final sobre la calidad del tribunal administrativo o análogo y de alcance competencial debe resolverse con debate probatorio y argumento propio del juicio. En este caso, naturalmente, se ha referido al Ministerio Público que ha sido archivada el proceso seguido contra el presidente de la comisión. No obstante a ello, en este proceso no se está debatiendo el delito de cohecho pasivo, únicamente el cohecho activo, y es propio de la valoración de los medios de prueba que se considera que sí hubo este ofrecimiento y se concretó a través de la entrega de los lapiceros a través de sus asesores. En ese contexto, consideramos que el requerimiento fiscal incurre en un error metodológico al valorar los elementos de comisión de manera aislada y no conjunta. Se exige, por ejemplo, la acreditación de una comunicación directa entre el investigado y el excongresista o el conocimiento personal del donativo por parte de éste. Sin embargo, tal exigencia no forma parte del tipo penal de cohecho activo específico previsto en el artículo 398 del Código Penal. Ello por cuanto el delito de cohecho activo específico, reiteramos, es un delito de simple actividad, cuya consumación se produjo con el ofrecimiento o entrega de beneficio con la finalidad de influir en la decisión de un asunto sometido a conocimiento del funcionario competente. No exige aceptación expresa ni comunicación personal directa. Exigir tales elementos implica introducir requisitos no previstos por el tipo penal y elevar indebidamente el estándar probatorio del juicio oral a la etapa intermedia. En ese sentido, la etapa intermedia no puede convertirse en un espacio de valoración definitiva de la prueba. La inmediación, contradicción y oralidad son principios estructurales del juicio que van a ser relevantes para determinar el esclarecimiento de los hechos, a través de verificar la credibilidad de los testigos, la autenticidad y alcance de las comunicaciones digitales, el nexo subjetivo y funcional del delito imputado y la finalidad de influir en la decisión. Por lo que consideramos que cerrar el proceso en este estadio implicaría sustituir el debate oral por una valoración anticipada incompatible con el modelo acusatorio, pese a la concurrencia de suficientes elementos de convicción. En consecuencia, consideramos que los elementos de convicción recabados durante la investigación preparatoria no solo acreditan la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable en un grado de probabilidad suficiente para llevar el caso a juicio oral, sino que también evidencian la producción de un daño civil indemnizable a favor del Estado, lo que refuerza la improcedencia del sobreseimiento solicitado y la necesidad que la controversia sea resuelta mediante debate contradictorio en juzgamiento, resultando necesario que la judicatura declare fundada la oposición y se eleven los actuados al órgano fiscal correspondiente a efectos que rectifique el requerimiento fiscal y se ordene reformular el requerimiento y se formule un requerimiento acusatorio. Señor magistrado, hemos concluido con nuestra pretensión principal. Como se puede apreciar de nuestro escrito presentado, también hemos formulado una pretensión subordinada, por lo que solicitaría que se nos otorgue otra cantidad de tiempo, o en todo caso se nos indique el momento procesal para realizarlo, que es la formulación propia de la pretensión civil. Ya se habla en este momento, doctor. Le doy unos 10 minutos más. Gracias, señor magistrado. En nuestra condición de actor civil, conforme a lo dispuesto en la resolución 2 de fecha 4 de diciembre de 2023, a través de la cual formulamos nuestra pretensión civil por los hechos dañosos a la procesada, por la lesión al interés jurídico protegido del correcto funcionamiento de la administración pública, fijamos la pretensión en un monto de 260.000 soles. Y estando el estado de proceso, es menester formular como pretensión subordinada nuestra oposición de sobreseimiento que, de conformidad a lo establecido en el numeral 3 del artículo 12 del Código Procesal Penal que prescribe, la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción válidamente ejercida cuando proceda. El órgano jurisdiccional se pronuncia sobre la acción civil incoada por el rector civil, para efectos de la cual formulamos pretensión civil, por los hechos dañosos derivados de la conducta atribuida a la procesada Yesenia Ponce Villarreal en agravio del Estado, ratificándonos en el monto primigeniamente propuesto en la suma de 260.000 soles, suma que deberá pagar individualmente la procesada por los daños extrapatrimoniales en agravio del Estado. La acción civil es dirigida directamente contra la procesada Yesenia Ponce Villarreal de Vargas en su condición, a la fecha de los hechos, de congresista de la República, como presunta autora de los hechos dañosos enmarcados en la comisión del delito de cohecho activo específico, ilícito previsto y sancionado en el artículo 398 del Código Penal en agravio del Estado. A efectos de no ser reiterativos, vamos a referirnos a los hechos ya señalados en reglamentos anteriores, que conforman parte del hecho dañoso atribuido a la procesada por el cual procede nuestra acción civil. Consideramos que a partir de estos hechos se ha producido una responsabilidad civil extracontractual, específicamente de daño extrapatrimonial,
del tipo de daño a la persona, dividido en los daños de imagen y daño a la institucionalidad. En ese sentido, nos remitimos al artículo 1969 del Código Civil, que señala que aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Por ello, conforme al artículo 1969 y siguientes, y a la Casación Civil 3470-2015 Lima Norte, consideramos que en el presente caso concurren los 4 elementos de la responsabilidad civil. En primer lugar, el daño. El daño ha sido identificado como un daño extrapatrimonial, específicamente contra el bien jurídico superindividual del correcto funcionamiento de la administración pública, que consideramos que la procesada ha dañado con la conducta de intentar sobornar a un congresista para favorecerle un asunto personal. En ese sentido, identificamos que el primer daño es derivado del mero desacato a la norma, desacatando la prohibición del artículo 398 del Código Penal. El segundo daño generado es a los bienes jurídicos involucrados, en este caso el correcto funcionamiento de la administración pública. El tercer daño son los generados a los intereses existenciales del Estado. La Corte Suprema en la Casación Civil 2673-2010 ha señalado que el daño moral es también menoscabo de un sentimiento socialmente digno y legítimo aprobado por la conciencia social digno de tutela y debe incluirse todo perjuicio no pecuniario producido por la lesión de un bien a la persona, honestidad, etcétera, incluyendo la imagen del mismo. El siguiente es el daño moral objetivo, que es el prestigio o la reputación del país. A partir de este interés protegido por el Estado peruano, se ha publicado la resolución de la Secretaría General 153-2011 PROM Perú, que reglamenta el uso de la marca País Perú, la cual habría sido dañada con la existencia de un hecho conocido a nivel nacional de un acto de corrupción en el Congreso de la República. Asimismo, postulamos la existencia de un daño moral subjetivo social, estando que el Estado tiene como elemento a la sociedad y son los ciudadanos quienes se afligen al pensar que vive una sociedad corrupta, y el criterio social aquí sería la opinión pública desconfiada porque pues, el ciudadano ha percibido que los funcionarios públicos han violado sus deberes de confianza. El siguiente elemento de la responsabilidad extracontractual es la antijuricidad o la ilicitud civil. Consideramos, pues, que los hechos atribuidos a la procesada han vulnerado diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico, tales como lo señalado en el artículo 1971 del Código Civil, el artículo 39 de la Constitución Política, el artículo 398 que regula el tipo de cohecho activo específico en el Código Penal, la Ley de Ética de la Función Pública, el Decreto Supremo 590 de la PCM, la Ley 28175, el marco del empleo público. Y el tercer elemento es el factor de atribución. Consideramos que en el presente caso nos encontramos ante un factor de atribución a título de dolo. Nuestro Código Civil reconoce 2 sistemas de responsabilidad civil extracontractual, el sistema subjetivo y el sistema objetivo, cada uno con diferentes factores de atribución. En el presente caso consideramos que han ocurrido ambos sistemas de responsabilidad. Asimismo, no se advierte ningún supuesto de fractura del nexo causal, que concurre el cuarto elemento de la responsabilidad civil extracontractual, puesto que el daño ocasionado al interés jurídico individual del correcto funcionamiento de la administración pública ha sido causado por el hecho atribuido a la procesada. En ese sentido, hemos disgregado la reparación civil propuesta por los hechos dañosos antes mencionados, enmarcado todos ellos en el daño extrapatrimonial, específicamente en el daño moral, en 50% del daño al daño a la imagen, evaluándolo en un monto de 160.000 soles, y el daño institucional, en un 50% también, en el monto de 100.000 soles, siendo una suma total de 260.000 soles. Para ello se han tomado criterios objetivos y subjetivos, los cuales están referidos a la gravedad del ilícito, puesto que consideramos que el delito de cohecho activo específico compromete directamente el bien jurídico de interés superindividual. Se ha acreditado la existencia de un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Ética Parlamentaria, la entrega de los lapiceros de alta gama, y la gravedad radica en el que el acto estuvo orientado a influir en una decisión funcional vinculada a un procedimiento disciplinario de relevancia pública. El dolo configura un factor agravante en materia civil por evidenciar intencionalidad de afectar la imparcialidad institucional. El segundo criterio es la modalidad de la realización. La conducta se ejecutó mediante una secuencia organizada: adquisición del bien, desembolso de dinero desde cuenta bancaria del imputado, coordinación previa y entrega del material donativo al entorno funcional del órgano decisor. El siguiente elemento objetivo es la ventaja conseguida por el funcionario público, pues la misma estuvo orientada
a obtener un beneficio concreto, que es influir en el resultado de un procedimiento disciplinario, la cual finalmente se logró. Y también hemos propuesto este monto a través de un criterio subjetivo. En primer término, debido a la posición del funcionario del Estado, la imputada se encontraba en el cargo de congresista de la República, lo cual implica un deber reforzado de probidad, a mayor jerarquía, mayor capacidad de afectar el aparato estatal y mayor defraudación institucional, y la capacidad de representación del funcionario. Hemos considerado que los ciudadanos a través del congresista se ven representados y un acto de corrupción atribuido a esta persona genera un daño de mayor impacto en el Estado. Y finalmente hemos utilizado el criterio social. Esta es la naturaleza social de la función que fue materia de defraudación e incumplimiento a causa de la comisión del delito. Consideramos que la comisión del día cumple una función esencial de control interno e intentar influir en sus decisiones afecta un mecanismo clave de regulación autodemocrática. En ese sentido, señor magistrado, formulamos como pretensión subordinada la pretensión civil ascendente a la suma de 260.000 soles. He concluido. Gracias, doctor. Doctor Zapata tiene uso de la palabra respecto de la Gracias. composición y Ajá. también de la pretensión civil. Bien. Gracias. Entonces, ¿está bien? Minutos, hasta 12, si es que necesita más tiempo, me avisa. 2, ya está bien, doctor. Creo que hasta menos. Gracias. En relación con los fundamentos formulados por el actor civil, corresponde en primer lugar indicar que si bien ha sostenido que el delito de cohecho pasivo específico es un delito de simple actividad y no requiere que se produzca la decisión final, sin embargo, el actor civil no consideró la modalidad del delito de cohecho que se imputó, esto es dar, el cual conforme lo establece la jurisprudencia recaída en la apelación 27-2023 Ucayali de fecha 17 de julio del año 2023, emitida por la Sala Penal Permanente de esta Corte Suprema, la misma que señala que los delitos de cohecho son tipos penales plurisubjetivos o también conocidos como de participación necesaria. Específicamente son delitos de encuentro, donde tanto el sujeto activo como el interviniente son castigados penalmente. Después señala que en los delitos de cohecho, en la modalidad de ofrecimiento, no hay necesidad de que se establezca una relación bilateral entre el sujeto activo y el destinatario, pues el injusto se consuma con la mera ofrenda. En este supuesto, no es exigible la aceptación de parte del funcionario con capacidad de decisión. Y en todo caso, señala que será distinta la situación en el supuesto de dar un donativo, ventaja o beneficio, en que sí se coteja la bilateralidad entre el que otorga y el que recibe. En el presente caso, los hechos imputados se circunscriben a la entrega de 2 lapiceros de alta gama, esto es, la modalidad imputada se subsume en el supuesto dar, motivo por el cual, conforme a la jurisprudencia, se procedió a examinar la bilateralidad que exige este tipo de delitos en esta modalidad. Además, en segundo lugar, el actor civil no meritó que los delitos de cohecho son considerados delitos de encuentro, esto es, uno es la contraparte del otro, y si se archiva, sobresee o absuelve de imputación por delito de cohecho pasivo específico en contra del funcionario o servidor público, entonces no existe posibilidad de sancionar al presunto agente corruptor por delito de cohecho activo específico, más aún si se trata de la modalidad ilícita de dar. En cuanto a este aspecto, señor magistrado, la casación 695-2024 de fecha 7 de agosto en el fundamento jurídico tercero, primer párrafo, señala respecto a lo mencionado por el Ministerio Público. Asimismo, esta jurisprudencia indica que si no existe cohecho pasivo de la magistrada, en ese caso que era materia de análisis, en tanto delito de encuentro, tampoco puede existir cohecho activo de los imputados en esta causa, lo que es un dato relevante que no puede obviarse. Así señala en la Corte Suprema en la mencionada casación 695-2024. En el presente caso, conforme a los hechos denunciados, corresponde indicar que se investigó al congresista, al señor González Ardiles, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, y a la imputada Yesenia Ponce Villarreal por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico, conforme se desprende de la disposición número 6
de fecha 17 de agosto del año 2021, recaída en la carpeta fiscal 157-2019, emitida por la Fiscalía de la Nación en relación con estos hechos, donde dispuso, primero, haber mérito para formular denuncia constitucional contra la señora Ponce Villarreal de Vargas por el delito de cohecho activo específico en calidad de autora, y segundo, no haber mérito para formular denuncia constitucional contra el señor Juan Carlos González Ardiles por el delito de cohecho pasivo específico. Independientemente de ello, señor magistrado, este Ministerio Público, conforme le exige la jurisprudencia recaída en la apelación 27-2023 Ucayali que le hemos mencionado, procedió a examinar si el congresista o el excongresista Juan Carlos González Ardiles tuvo conocimiento de la entrega de dicho donativo a efecto de determinar si en este caso se cumple o no con la bilateralidad, por cuanto la modalidad delictiva de dar sí exige la misma del agente corruptor y del agente corrompido. En ese sentido, conforme se indicó en nuestro requerimiento, no se obtuvo elemento de prueba que permita corroborar que la investigada Yesenia Ponce Villarreal contactó con el congresista Juan Carlos González Ardiles. Esto es, no se logró corroborar la existencia de algún pacto venal o que el primero haya conocido del ofrecimiento, promesa o entrega de los lapiceros de alta gama conforme han sido mencionados. Asimismo, el actor civil indica que no procede el sobreseimiento cuando existen elementos que generan duda razonable. No obstante, corresponde indicar, señor juez, que en el presente caso no se acreditó la bilateralidad exigida en los delitos de cohecho en la modalidad de dar entre el señor Juan Carlos González Ardiles y la investigada Yesenia Ponce Villarreal. En consecuencia, señor magistrado, no existe duda razonable en el presente caso, toda vez que la sospecha reveladora necesaria para la formalización de la investigación preparatoria se ha desvanecido, por cuanto no se logró acreditar la bilateralidad de los delitos de encuentro, como es el delito de cohecho, debido a que el señor Juan Carlos González Ardiles no tuvo conocimiento de la entrega de los lapiceros de alta gama, los mismos que han sido mencionados y descritos anteriormente por este Ministerio Público. Asimismo, el actor civil alega la existencia de controversia sobre la interpretación del tipo penal y los elementos de prueba. Indica que dicha controversia se resuelve en juicio oral y no en etapa intermedia. En ese sentido, señor magistrado, corresponde indicar que para formular un requerimiento acusatorio, pues se exige la existencia de sospecha suficiente de la comisión del delito. Sin embargo, si de la evaluación de los resultados de los actos de investigación se advierte que la sospecha reveladora decae y no son susceptibles de subsumirse en el tipo penal, entonces corresponde el requerimiento de sobreseimiento, circunstancia que ha acontecido en el presente caso, por lo que resulta innecesario acudir a la etapa de juicio oral para determinar la inexistencia de responsabilidad penal de la investigada. Más aún si, conforme se indicó en el requerimiento, la imputación recaída en todos los demás intervinientes a quienes se les atribuyó delitos relacionados con este hecho en materia de investigación, decayó en sus respectivas investigaciones. Es decir, la investigación realizada contra el señor Ardiles González fue archivada, contra los asesores de ambos congresistas ha sido archivada. Finalmente, si bien el actor indica que la jurisprudencia de la Corte Suprema señala que el delito de cohecho activo específico es de mera actividad y no requiere que el funcionario o servidor público acepte el ofrecimiento o la dación, en ese sentido, el Ministerio Público señala que también existe jurisprudencia de la Corte Suprema conforme se indicó que para los delitos de cohecho en la modalidad de dar, exige que se acredite la bilateralidad por ser un delito de encuentro, circunstancia que en el presente caso no se logró acreditar, señor magistrado. Por consiguiente, los fundamentos antes señalados por el actor civil carecen de asidero jurídico, motivo por el cual reiteramos en nuestro pedido que sea rechazado la oposición. Y en cuanto a la reparación civil, al no acreditarse el delito, este Ministerio Público igualmente no está de acuerdo con lo solicitado por la Procuraduría. Por ello, debe declararse fundado nuestro pedido en todos sus extremos. Eso es todo. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctor. Doctor Cayahualpa también tiene uso de la palabra para pronunciarse sobre la reparación civil también. Doctor, bueno, para iniciar, respecto a los fundamentos de la Procuraduría,
está fundamentando precisamente en la compra de 2 lapiceros y el uso del dinero de la adquisición entregada por el señor asesor Marco Antonio Campos Márquez. Sin embargo, aún tomando en cierto estos hechos señalados por la Procuraduría, no permite configurar el elemento del delito de cohecho activo específico. En efecto, el delito de cohecho activo específico exige que se ofrezca, entregue un beneficio indebido a un funcionario público con la finalidad de influir en una actuación funcional concreta. No obstante, conforme a los propios hechos descritos por la Procuraduría, los lapiceros no fueron entregados directamente al congresista Juan Carlos González Ardiles, sino al asesor Marco Antonio Campos Márquez, lo que evidencia una ruptura en la relación directa que exige este tipo penal, como lo ha mencionado el representante del Ministerio Público. Asimismo, la misma Procuraduría reconoce que la investigación gira en torno a la compra de los lapiceros y la entrega al asesor, pero en ningún momento logra acreditar que el congresista González Ardiles haya tenido conocimiento del dicho obsequio, circunstancias que resultan esenciales para la configuración del delito de cohecho, pues sin un conocimiento del funcionario no puede existir el intercambio corruptor entre lo que exige el tipo penal. Del mismo modo, aún aceptando la secuencia de hechos descritos por la Procuraduría, no se acredita que la entrega de los lapiceros haya estado vinculado a una actuación funcional concreta del congresista, ni que haya producido un acuerdo orientado a influir en una decisión de la Comisión de Ética. En consecuencia, la Procuraduría presenta como indicios de corrupción solo acreditaré lo mejor en los casos, la compra de un objeto y la entrega a un tercero. Nada más, señor magistrado. Pero no permite demostrar la existencia de un pacto corruptor ni la finalidad de influir en una decisión funcional que constituye un elemento esencial del delito imputado. Por ello, aún tomando como base los hechos señalados por la propia Procuraduría, los elementos constitutivos del delito de cohecho activo no se configuran, razón por la cual corresponde declarar infundado el requerimiento de sobreseimiento. Ahora, respecto, señor magistrado, a la reparación civil que persigue, al no existir un hecho delictivo, no existirá la forma como, al no existir el delito, no existir el hecho delictivo, también no existirá una forma de pedir una reparación civil. Por lo tanto, esta defensa sostiene que se debe declarar fundado el requerimiento de sobreseimiento y desestimar la pretensión resarcitoria que persigue la Procuraduría. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Señor procurador, doctor Tapia, tiene uso la palabra para concluir. Gracias, señor magistrado. Partimos señalando que el requerimiento de sobreseimiento no se sustenta en la atipicidad del hecho, sino solamente en la ausencia de la entidad de sospecha suficiente de los elementos de convicción recabados, situación que debe ser tomada en cuenta por la Judicatura para resolver. Ahora, en relación a la bilateralidad a la que hace referencia a la Fiscalía, pues coincidimos que no ha sido una bilateralidad directa, esto quiere decir entre ambos congresistas, sino que a través de los elementos de convicción se ha acreditado, incluso en palabras propias de la Fiscalía, que ha habido una acción por parte de la asesora de la procesada, Candy Ojeda Amayo, de comprar y entregar dádivas a un asesor propio del entorno del congresista Juan Carlos González Ardiles, este es Marco Antonio Campos Márquez, estos 2 lapiceros, con el objetivo de influir en la decisión ante la comisión. Esta situación se acredita a través de los elementos de comisión antes citados. Entonces consideramos que esta bilateralidad sí ha ocurrido, pero no directamente, sino a través de su entorno laboral. Asimismo, insistimos con las sendas jurisprudencias citadas en relación a que la naturaleza del delito de cohecho activo es de mera actividad. Y esta situación se ha cumplido efectivamente con los elementos de comisión antes señalados a través del relato, a los efectos de no ser repetitivo antes señalado, de la existencia del medio corruptor, la compra de los lapiceros, la entrega y la finalidad que se encuentra acreditada. Finalmente, ambas partes han señalado que al no haberse acreditado la existencia de un delito, no corresponde el pago de una reparación civil. Al respecto, es menester destacar que la reparación civil
no es una consecuencia del delito. No es necesaria la existencia de una configuración típica antijurídica y culpable de un hecho para que se acredite una reparación civil. Lo único que se requiere es que exista un hecho generador del daño. Y consideramos, como hemos expuesto anteriormente, que ese daño se ha producido a partir de todos los eventos de comisión antes señalados, en los cuales la congresista solicitó comprar 2 lapiceros como dádiva, se le encargó a su asesora que le entregue al entorno del congresista Abriles a efectos de influir en una decisión. Es un acto que, a consideración del actor civil, es un acto de corrupción que requiere ser, forma parte de una responsabilidad extracontractual a partir de la cual debe ser pagado en favor del Estado una reparación civil por haberse alterado el daño extrapatrimonial, específicamente en el daño moral, el daño a la imagen y a la institucionalidad del Estado. Por lo tanto, para valorar la correspondencia o no de una reparación civil, es necesario que esos elementos de comisión se actúen, que el juez de juzgamiento pueda verificar la idoneidad de los medios probatorios presentados, la veracidad de los testimonios que vayan a ser presentados y a partir de lo cual se puedan esclarecer los hechos en debida forma, no siendo este un escenario para dicha situación. Por lo tanto, insistimos en nuestra oposición al sobreseimiento y también, en caso de que la misma sea declarada infundada, se pueda pronunciar por la postulación de nuestra pretensión civil. He concluido, señor magistrado. Gracias, doctor. Veo que está también la señora Ponce, ¿no? Puede acreditarse, señora Ponce. Mi nombre es Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, número de DNI 15762698. Vivo en Alameda Copa 215, urbanización El Pinar, Independencia, Huaraz, Ancash. Gracias, doctor. ¿Tiene usted algo que agregar a lo que ha escuchado, lo que ha dicho su defensa, escuchado por la Fiscalía y de la defensa de la Procuraduría, señora Ponce? Buenas tardes a todos los presentes. He escuchado atentamente, siempre desde un inicio que comenzó la investigación, vengo desde el 2017, ¿no? Y siempre he estado yo al servicio de la Fiscalía. Cualquier solicitud que haya solicitado para la investigación, yo siempre he estado muy abierta y nunca he puesto ningún prejuicio, ni siquiera me he negado absolutamente a nada, a nada. Siempre he sido muy transparente desde el primer día que fui a la citación, a las audiencias, siempre he mencionado lo que realmente ha sucedido. No, ustedes como profesionales, respeto la posición de cada uno, tanto de la fiscal, de la procuraduría y conjuntamente con el abogado que me asiste. No, respeto las opiniones, pero yo creo que también hay que ver la realidad, no solo dejarse llevar por un sector o por cosas emocionales, no, sino es por la verdad. Y hay que llegar esto a la verdad. Así que cree el procurador que ha habido una mancha a la imagen del Congreso sobre mi persona, yo le puedo decir, señor procurador, ¿no? De que soy una de las personas más queridas en mi región y la más respetada, ¿no? Si pueden hacer un poco de sondeo, quizás de investigación, soy una de las personas más respetadas. Y si no he podido seguir en política o postular, ha sido por las inhabilitaciones que tengo, ¿no? Porque estoy inhabilitada, me sancionaron en el Congreso, me han querido sacar del Congreso, he sido varios meses que no he tenido remuneración, hay meses que ni siquiera he cobrado, ¿no? Por la salud que estuve en ese proceso de investigación, ¿no? De que afecta emocionalmente, pero yo estoy muy agradecida, creo que cada día aprendo de cada uno de ustedes, confío mucho en la Fiscalía, confío mucho en el Poder Judicial, sé que esto se llega siempre a la verdad. El tiempo da la razón, pero yo siempre voy a ser como yo soy, siempre.
No, y voy a seguir en política más adelante o cuando esto se esclarezca. Yo quiero que también ustedes no interrumpan la mamá que yo soy madre de 4 hijos, ¿no? Que no se interrumpa esa ilusión que tengo, esa fe de que las cosas se hagan bien, de llevar a mis hijos por el buen camino como el mejor ejemplo. No soy una corrupta, señor procurador, no soy una corrupta. Ni tampoco hubiera querido manchar yo la imagen del Congreso. No lo he hecho durante todo este tiempo. El único ha sido la investigación de mala fe, creo yo, ¿no? O quizás de algunos intereses, ¿no? Que se llevó esta situación a este escenario. Ok, señora, Pero muchas gracias. Para que concluya. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Solamente quiero que se lleve esto a la verdad. Nada más. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, solicita se declare fundado el requerimiento respecto del delito de cohecho activo específico que le fuera formulada a la señora Yesenia Ponce Villarreal de Vargas en el expediente 27-2023-6, así como lo también señalado por la defensa de la señora Ponce y ella misma que ha tomado la palabra el día de hoy, y los argumentos de la Fiscalía, perdón, de la Procuraduría General del Estado que solicita que se declare dada su posición fundada el sobreseimiento, así como los argumentos de la reparación civil hoy presentados. Voy a evaluarlo, esperaré la resolución correspondiente y será notificada a las casillas. Siendo las 12:42, se concluye la presente audiencia. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. Hasta Permiso. Buenas tardes.